Bien, lo primero que vamos a hacer, muchachitos, queridos compañeros, estudiantes que están conectados conmigo esta mañana, es las normas de Zoom. ¿Ya? Importante eso, chiquillos, porque para poder hacer nosotros una buena clase es importante tener las normas de Zoom. Entonces, número 1, hay cosas que yo ya he ido declarando, como escribir en el chat su nombre, apellido y su curso. 2, recuerden, importante pedir la palabra. Para eso, levantar la mano en la aplicación. Probemos las reacciones en la aplicación. ¿Ya? Ya probemos con la aplicación. Quiero ver los deditos para arriba o las manitos ahí, para poder ver quiénes están allí con las interacciones. Eso es muy importante. ¿Ya? No veo manitos levantadas por ahí. Ahí Estefanía Correa, Tomás Carillanca, la profesora Evelyn, Robert Nalmaitre, Daniel Sumaria, Krishna Pessoa. Krishna, un abrazo para ti virtual. Rafael Proboste, está Hilda también conectada, Diego Sánchez, ahí estoy viendo a todos, Francesca también, Catalina Moena. Muy bien, allí ya tengo las manitos levantadas. Bien, ahí estamos. Etienne Barros, Francesca Salazar, muy bien, ahí tengo las personas que han levantado la mano, ya las acabo de ver. Perfecto, entonces vamos a comenzar, ya. Hola Rodríguez y Vicente Rodríguez también los tengo acá. Martín Rubilar, Francesca Salazar, sabemos que tiene un problema, así que tranquila. El profesor me sale que le puede hablar a usted nomás. Sí, por supuesto, yo tengo bloqueado el chat solamente para hablar conmigo. ¿Ya? Esas son las normas de seguridad, chiquillos, que hemos tenido como colegio. Entonces, para evitar tener algún problema o conflicto durante nuestra clase. Sí, Francesca, no te preocupes porque tienes anotado en el perfil tu nombre y tu curso, así que no hay problema con eso. Ahí la tía también lo registra. ¿Ya? Chiquillos, importante, durante el transcurso de la clase tenemos que tener un trato cordial, amable y generar, ¿cierto?, un ambiente de respeto. Es una responsabilidad de todos y todas, ¿ok? Entonces, para poder hacer la clase es importante que podamos levantar la manita. ¿Ya? Bien, habiendo dicho todo esto, dejo de compartir ahí la publicación. Vamos a comenzar entonces la clase, ¿ya? Muy importante que voy a silenciarlos a todos para comenzar la clase. Voy a volver a compartir. ¿Ya? Para que podamos hacer la clase. Ahí sí ya los silenciamos. ¿Bien? ¿Alguien está conectado por ahí? Estoy haciendo un chequeo de que estén todos ahí silenciados. Ya, perfecto. Para evitar cualquier problema, ya. Bien, entonces, chiquillos, para comenzar nuestra clase del día de hoy, recuerde que para interactuar, usted levanta la manito y yo puedo activarle allí el micrófono, ¿ok? Ya, apriete la opción de levantar la mano, de pedir la palabra, esa es la opción, para yo poder activar la cámara, o sea, darle la palabra, ¿ok? Recordemos la clase anterior, ¿cierto? Para recordar la clase anterior, también usted puede interactuar conmigo en el chat, ¿ok? Tenemos algunas cosas que vimos. Pregunta número 1. ¿Desde dónde hablan los narradores? Lo último que vimos fue eso. ¿Desde dónde hablan los narradores? Estoy esperando allí que pueda usted responder en el chat o levantar la manito para poder interactuar. ¿Desde dónde hablan los narradores? ¿Desde qué lugar? ¿En un relato, en un texto narrativo?
Tomás Carillanca dice... No, Tomás, no es la historia. Bien, Etienne dice, desde una historia, ¿cierto? Bien, desde una historia, específicamente tienen un lugar. Matías Álvarez dice, depende, el narrador puede ser protagonista y también puede ser testigo. Muy bien, Matías, ¿cierto? Robert, usted tiene la mano levantada, cuénteme. ¿Desde dónde hablan los narradores? Catalina Moena dice, hablan en tercera persona. Bien. Robert, sigo esperando tu sonido o la pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Hablan desde un cuento? Muy bien, sí. Hablan desde un cuento, ¿cierto? Bien, Robert, hablan desde un cuento, sí, pueden hablar desde un cuento, ¿cierto? Dice la Xiomara, dice, hablan desde la historia, pueden hablar en tercera persona. Matías Álvarez dice, si el narrador es testigo, no sabe el lugar en el que narran, creo yo. Antonella Reyes, también en películas, perfecto. Tomás Carillanca dice, de afuera, porque de afuera del texto. Bien, Tomás. María Gaete, desde la historia que quieren narrar. Matías Álvarez, también desde la leyenda. Perfecto. ¿Desde dónde hablan los narradores? Desde dentro y de fuera del relato. Eso nosotros lo vimos, ¿cierto? Y vimos que los tipos de narradores, ¿cierto? Que están dentro del relato, como el narrador protagonista, el narrador testigo, y desde los que están fuera del relato, aquellos que son de conocimiento relativo o el omnisciente que lo conoce todo, ¿cierto? Y vimos como la diferencia, ¿cierto?, de los tipos de narradores. Ahora, otra pregunta, muchachos. Atención acá. Dice así, y una vez que toman una voz, ¿qué hacen con ella? ¿Qué hacen con la voz? ¿Qué hacen con la voz los narradores? Etienne Barros levantó la palabra. Etienne, cuéntanos, ¿qué hacen con su voz? Narrar la historia. Narran la historia, ¿cierto? Ahora, alguien dice por ahí, hablan lo que están viendo. Santiago Araneda, muy bien. Hablan lo que están viendo. Ahora, cuando ellos determinan su voz, ¿cierto? Ellos determinan su voz. Pregunto yo lo siguiente. Si ellos determinan su voz, ¿cierto? ¿Cómo o de qué manera llamamos a esa forma de expresar su voz? ¿Alguien se acuerda el nombre? Ellos van a tomar una decisión, van a tomar una forma. Esa forma tiene un nombre, muchachos. La voz del narrador la focalizan. Y ellos la focalizan de 3 maneras. ¿Alguien se acuerda? Las 3 maneras en que un narrador focaliza la voz de lo que va a contar, de lo que va a narrar. Estoy esperando ahí. Si alguien levanta la manito para saber. Bien, Valeria Vázquez dice, hay una focalización 0. Krishna Pessoa también dice que hay una focalización 0. Bien, muy bien. Valeria Vázquez dice que hay una focalización interna. Muy bien, está la focalización 0, la focalización interna. Robernal, cuéntanos. Profe, te lo dijeron. Era Daniel, focalización 0. sí, muy bien, Daniel Sumaria. Daniel Sumaria le escribió las 3 focalizaciones, 0, interna y externa. Muy bien. Excelente, Rafael López, focalización externa. Matías Álvarez está la externa. La Xiomara dice 0, interna y externa. Excelente, muchachos. ¿Cierto? Muy bien, chiquillos. Oye, los felicito. Perdón. Especialmente hablamos de la focalización del narrador. Eso tiene que ver con la 0, con la interna y con la externa. Dijimos que la focalización 0 es cuando el narrador, ¿cierto?, da toda clase de datos de la historia que va a contar. La focalización interna es que el narrador
se introduce desde el personaje y nos habla, nos dice qué es lo que está pasando. Y la externa, ¿cierto? Es aquella donde el narrador está fuera de los hechos, ¿cierto? Y utiliza la descripción como un elemento principal. También vimos nosotros vimos por ahí algunos ejemplos, ¿cierto? Los trabajamos en clase, ¿cierto? Ahora, damas y caballeros, vamos a jugar un poquito para poder relacionar la clase de hoy día con todo lo anterior. Con atención, mire la imagen que está apareciendo en pantalla y escriba la mayor cantidad de películas que aparezcan en la imagen. Anótelas en un papelito para que después las pueda mostrar o para que usted pueda tener el registro de cuántas son. Voy a dar exactamente, tiene 1 minuto, a partir de ahora empieza a correr el minuto para registrar la mayor cantidad de películas. ¿Ah? Muy bien, profesora Evelyn, volver al futuro. Daño en sumaria. Bien. Muy bien, Valeria. Muy bien, Kiara. Muy bien, Alex. Pues este es un juego bien fino, yo. Muy bien, vamos a anotar por allí. Muy bien, Harry Potter, Piratas del Caribe, Volver al Futuro, Soul, Grandes Héroes. ¿Grandes Héroes? Me parece interesante esa propuesta. Jumanji, La Bella y la Bestia. La Cenicienta, Iron Man, perfecto. It, Jumanji, Capitán América. ¿Alguien encontró a Capitán América por ahí? Iron Man, Rocky. ¿Alguien encontró a Rocky por ahí? ¿Ya? Saw, Harry Potter, La Bella y la Bestia. Vamos. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, damas y caballeros. Ahí hay un póster de Rocky. No es un póster de Rocky, ¿eh? Es de Bruce Lee. Es otro. Bien, ahí apareció Star Wars. Al fin, Nicolás y Vicente, bien. Bien, vamos a ver. ¿Cuántos personajes aparecían en total? Ya, algunos nombraron 3, 4, pero la verdad, chiquillos, es que en esta imagen que yo les acabo de nombrar, tenemos en primera instancia 12, Harry Potter, Volver al Futuro, Jumanji, La Bella y la Bestia, El Padrino, Los Piratas del Caribe, Iron Man, It, Forrest Gump, Titanic, Matrix, El Señor de los Anillos. Está también El Resplandor, El Perfecto Asesino, Los Guardianes de la Galaxia, El Origen, El Quinto Elemento, La Guerra de las Galaxias, Toy Story, Saw, Bruce Lee, La Llegada, Una Mente Brillante, Huye y Sueño de Fuga. De ellas, El Resplandor y Sueño en Fuga son una de las más antiguas, ¿cierto? También junto con Bruce Lee. Así que vamos a ver quiénes tuvieron más aciertos. Los felicito, ¿ya? Hay una de terror, pero no me acuerdo el nombre. Sí, muy bien. Oye, qué importante lo que estamos viendo, porque todas estas películas que nosotros acabamos de ver en esta imagen tienen una relación con nuestra clase de hoy día. Pregunta, ¿qué elementos tienen en común estas películas y el género narrativo? Puede levantar la palabra, puede pedir la palabra, ¿ya? O puede opinar en el chat. ¿Qué elementos tienen en común estas películas y el género narrativo? Damas y caballeros de séptimo básico. Ahí están llegando respuestas. Dice que la cuenta una persona, que son narradas, hay un narrador, hay un drama, bien, que narran una historia, bien. Pero ¿cómo, pregunto yo, el narrador va a dar a conocer en una película las acciones que ocurren? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quiénes son importantes allí? O sea, vimos las películas. It, ¿cierto? Un payaso.
El Quinto Elemento, habían algunas personas, ¿cierto? Voy a preguntar a las personas que pidieron la mano. Rafael López, cuénteme. ¿Qué elementos tienen en común las películas y el género narrativo? Que son narradas, que tienen una focalización, un drama. Ya, me gusta la palabra drama. Bien, bien. Kiara, ¿qué más podrías agregar tú? Y que en la mayoría de las películas o en las películas los personajes están narrando los sucesos. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira qué importante lo que acabas de decir. Son los personajes los que están narrando los procesos. Y mira, qué tremendo lo que acabas de decir, porque pista 1 tiene que ver con la acción y pista 2, sin ellos no se podría conocer el conflicto. O sea, estamos hablando de los personajes. Chiquillos, es muy importante que podamos nosotros entender que los personajes, ¿ya? Los personajes son muy importantes tanto en una película como en una obra narrativa, en un texto, una obra narrativa, ¿ya? Atención, entonces, si nosotros hacemos una relación de lo que recordamos, ¿cierto? Y de lo que jugamos, ¿cierto? Las películas, más el narrador, ¿cierto? Los tipos de narrador. Hoy día, ¿qué o cuál será nuestro objetivo de clase, muchachos? Escriban en el chat o pidan la palabra para hablar. En el chat dice, los personajes narran una película. Bien, Nicolette. Krishna dice, no sé. Tío, puedo decir, si me lo escribe por el chat no tengo ningún problema, Kiara. Encontrar los narradores en las películas, ya. Dijimos que el objetivo eran los personajes. Cambie su respuesta. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál será el objetivo de clase? Tomás, cambia la respuesta. Cambia la palabra narradores por personajes. Robernal, ahí Robernal levantó la mano. Robernal, cuéntanos. Definir. No, profe, nada. No. Bien, me gusta el verbo, Robernal, lo hiciste muy bien. Definir. ¿Qué voy a definir? Voy a ayudarlos un poquito. Definir los narradores de la focalización. Eso lo hicimos en clases anteriores. Francisca Lillo dice, reconocer los personajes narradores de una película. ¿Ya? Vamos a relacionar las dos cosas. Bien. Muy bien. Definir, Matías Álvarez, definir los distintos personajes como el protagonista y el secundario. Tomás Carllanca dice, definir los personajes que narran. Muy bien. Muy bien. Definir las películas, definir en las películas. En esta oportunidad no vamos a definir en las películas. Vamos a definir o identificar a los personajes y el conflicto narrativo en un análisis literario. ¿Ya? Atención, para ello nosotros vamos a trabajar esto entonces. Los personajes y el conflicto narrativo, muchachos. ¿Ya? Ahora, para trabajar esto, ¿ya? Yo quiero pedirles a necesito 6 personas que me pueden levantar la mano para yo asignarle una lectura. Vamos a trabajar esta lectura, el cuento del monje y el general. Bien. Tengo Rafael López, Rafael Proboste, los que tienen la mano levantada acá. Bien, vamos a partir entonces con Rafael Proboste. Rafael ¿Qué Proboste. tengo que decir, profesor? Bien, Rafael, partimos con el título. Dice, el cuento del monje y el general. Ok. Momento, espérame.
me equivoqué de una parte. Atención, chiquillos. Cuando nosotros hablamos de... cuando nosotros, chiquillos, hablamos de personajes, esto nosotros ya lo hemos visto en clases, ¿cierto? Los personajes tenemos dos tipos. Están los personajes principales, ¿cierto? Que son los que sostienen la historia, ¿ya? Son los que aparecen la mayor cantidad de veces en el relato, y nos permiten, a través de todo lo que ellos saben, ¿cierto?, imaginarnos con detalle. También tenemos los personajes secundarios. Y en esto, perdón que esté un poquito disperso. Tenemos dentro de los personajes principales, aquí me falló la trama. Los personajes principales tenemos que son los que participan mayormente en la historia, son los que nos permiten imaginarnos a través de todos los detalles que aparecen en la historia, ¿cierto?, quiénes son, y son los protagonistas y antagonistas, ¿cierto? También tengo personajes secundarios, ¿cierto? Donde los personajes secundarios participan solo en algunos momentos de la historia y su caracterización no es tan detallada, es decir, yo no tengo tanto detalle de ellos, ¿cierto? Muy bien, Santiago, también hay personajes terciarios, ¿cierto? Esos son los tipos de personajes. Y también, o sea, si yo tengo personajes, son los personajes los que me van a ayudar a mí a dar a conocer el conflicto narrativo. ¿Qué es el conflicto narrativo? No es nada más y nada menos que el problema, ¿cierto? El problema que enfrentan los personajes y que los va a obligar a actuar, los va a obligar a poder desarrollar distintas acciones, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a poder nosotros conocer la secuencia narrativa. Como dice Tomás Carillanca, son como los amigos, son los antagonistas, ¿cierto? Sí, en los tipos de personajes tenemos los protagonistas y los antagonistas. El protagonista es el personaje principal. Y el antagonista viene siendo, como dicen en el chat, aquel que se opone a las acciones del protagonista. Tío, ¿pueden haber más de un principal? Sí, generalmente el personaje principal y el antagonista son personajes principales. Perdón, el protagonista y antagonista son personajes principales. Ok. Bien. Profe, Chiquillos, cuénteme, Robernal. profe, ¿por qué hay personajes secundarios? Porque en un relato no solamente hay personajes principales, sino que también hay personajes secundarios que apoyan las acciones que realizan los personajes, el protagonista o el antagonista. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, en Avengers, si nosotros analizamos la película Avengers, de estos superhéroes, vemos que hay un personaje protagonista que va apareciendo en todas las escenas, que viene siendo Iron Man, ¿cierto? Que es el que al final de la historia, al final de la saga, toma la mano de Thanos, ¿verdad? Y es quien toma esa figura de antagonista. Thanos es el antagonista de Avengers, Iron Man viene siendo el protagonista porque es con quien se vinculan todas las películas después, ¿cierto? Y así van apareciendo otros personajes secundarios que no dejan de ser importantes, ¿cierto? Iron Man. Tío, Pregunte. en Ave de Presa cuentan toda la historia de Harley Quinn desde que nace hasta que ella crece. A nadie le importa esa película. Ok, eso es... la verdad que no conozco esa película. Quiero recordar la importancia de un clima de respeto durante la clase. Ya, Vicente, así que te pido que nos ayudes con eso. Bien, muchachos. Ahora, yo le voy a pedir que usted en un papelito, en una hojita de papel o en un cuaderno como yo, miren así, puede usted anotar los personajes que van a aparecer en el siguiente relato. ¿Ya? Es importante que podamos nosotros tener esto para que podamos ¿ya? Para que podamos trabajar en lo siguiente. Atención. Vamos a leer entonces el cuento de El General, ¿ya? Y el monje. El cuento del monje y el general. Parte entonces Rafael Proboste
con la lectura. Rafael, ¿estás por ahí? Bien, ¿otra persona más que me pueda ayudar a leer voluntariamente? No, no se escucha. Ahí, Rafael. Yo, Ahí te reinicio ahí el voy. audio. Ahí estás. ¿Esto lo leo yo, tío? Sí, por favor. Cuentan que al receso de una batalla, el general de un poderoso ejército se presentó en el templo Tofukuji, donde moraba un monje que cargaba consigo la fama de ser la persona más sabia de su tiempo y la más dotada espiritualmente. Su deseo no era más que el de saludarlo, ya que ambos habían compartido tristezas y alegrías de la infancia en una pequeña aldea, no demasiado lejana del lugar donde se levantaba el templo. Muy bien, gracias. Sigue Rafael López, el siguiente. Se pegó, profe. Dice, cuando uno de los aspirantes lo recibió en la entrada del templo, el general dijo, dígale al maestro que el general Kitagaki está aquí para verlo. El discípulo entró en el templo y volvió a salir después de unos minutos. El maestro dice que no puede verlo, dice que no conoce a ningún general. Sin duda, se trata de un malentendido. Dígale al maestro que volveré mañana. Al día siguiente, el general volvió a presentarse frente al templo. En el camino había estado pensando que quizás hubiera más de un maestro en el templo. Seré más claro esta vez, pensó Kitagaki. Así que, cuando un discípulo salió a recibirlo, le dijo, dígale al maestro Ho que el general Kitagaki está aquí para verlo. El joven hizo una reverencia y entró al templo. Al salir, su respuesta fue idéntica a la del día anterior. El maestro Ho dice que no puede verlo y que no conoce a ningún general. Dígale que regresaré mañana, dijo otra vez Kitagaki. Antes de retirarse, agregó ofuscado. Y dígale que más le vale no negarse de nuevo a verme. Aún no había salido completamente el sol la siguiente mañana cuando Kitagaki se detuvo de nuevo frente a las puertas del templo Tofukuji. Utilizando su voz firme y sonora, se anunció frente al aspirante que estaba allí. Dígale al maestro que el general Kitagaki, líder del ejército del sur, demanda verlo. Nuevamente, el discípulo desapareció dentro del templo y al regresar, repitió. El maestro dice que no puede verlo, pues no conoce a ningún general ni tiene idea de qué es el ejército del sur. Pero le envía esto. Entonces le tendió al militar un pequeño caballito de madera, el tipo de juguete que habría usado un niño de 5 años. Entonces, de pronto, aparecieron en la memoria de Kitagaki imágenes de la pequeña aldea en la que había crecido. Oyó las voces de los niños corriendo y la suya propia, cuando jugaban con figuras de madera como la que en ese momento, tantos años después, tenía entre sus manos. Permaneció un minuto en silencio y luego se dio cuenta de su error. Pídele disculpas al maestro. Dile que su viejo amigo Kitagaki está aquí para verlo. El aspirante a monje volvió al interior del templo y, al cabo de unos minutos,
salió acompañado del maestro que, abriendo los brazos hacia Kitagaki, dijo: viejo amigo, qué gusto que estés aquí. Hace 3 días que te estoy esperando. Interesante cuento, ¿verdad? Bien, muchachos, pongamos atención ahora, porque el objetivo de la clase es identificar los personajes y el conflicto. Y claramente en lo que hemos leído acá hay un conflicto. Pregunta. Ustedes responden a través del chat A, B o C. ¿El personaje principal del cuento quién es? ¿Un general, un templo o un aspirante? Un templo La respuesta es aspirante. un general, ¿cierto? Muy bien ahí a los que están respondiendo en el chat, ¿cierto? Respuesta A. Pregunta 2. ¿El antagonista del relato sería el general Tikagaki, el maestro Ho o el discípulo? ¿Quién sería el antagonista? El que se opone El discípulo, C. allí. ¿A, B o C? El maestro Ho, dice Antonella. Oye, ahí hay una diferencia. Algunos dicen que es la C y otros dicen que es la B. La respuesta correcta, muchachos, es la siguiente. El maestro Ho, porque él es el que se está oponiendo al personaje principal. O sea, sería el antagonista. 3. ¿Cuál de estas características describiría al aspirante a monje? ¿Es un anciano, es un niño o es un joven? ¿Cuál característica podría ser? Por el chat dicen la A, dicen la C. B. ¡Pero Ay, cállate! La C. Ay, C. Vamos a ver, la respuesta correcta es la C. Dice al final del texto, es un aspirante joven. Pregunta 4. ¿Cuál fue el propósito de la visita del general al templo Tokufuji? Verse con su amigo. Vamos a ver las opciones. Dice, ir a meditar, ir a visitar a un amigo, ir a conocerlo. La B. La B. De la B. Vamos a ver, por el chat dicen la B, la B, la B, la B. Todos coinciden, ¿ah? La B, ir a visitar a un amigo. Muy bien. Pregunta número 5, damas y caballeros. Dice, ¿qué relación existía entre Kitagaki y Ho? Respuesta A, amigos de infancia. B, compañeros de escuela. C, discípulos de un maestro. El chat concuerdan, ¿eh? Dicen que es la A, amigos de infancia. Muy bien. Pregunta número 6 dice, ¿cuál sería la cualidad que describe al general Tikagaki? ¿Cuál sería? ¿La perseverancia? ¿El compañerismo? ¿O su orgullo? B. A, B o C, muchachos. B. Que lo siguió intentando. Perseverancia. No, B. ¿Ya? No, la B, la B. Sorprendente La B. respuesta. Yo confío, yo B. confío por Tomás. La B, la B. Esta voto por- B. Oye, La- esta pregunta es un poquito más difícil porque requiere un análisis más profundo del texto, ¿ya? Sí. Pero si hubiésemos Curso la estado, B. si nosotros B. hubiésemos fijado, te pido que paren de hablar, por favor, para poder explicar. La respuesta correcta a esto era la C. Porque el énfasis, atención, ¿por qué era la C? ¿Quién me podría decir por qué la C? Porque su amigo llegó, no quiso ir a verlo. Porque no quería. Bien, Robert Dahl. Porque era un general y quería. Bien, porque, mira, alguien de las personas, si no me equivoco, creo que fue Diego. Diego. Diego dijo, porque él siempre se presentaba como el general y nunca se presentaba como su amigo. Muy bien, Diego. Eso nos da a conocer textualmente que él era un poquito orgulloso. Última pregunta, muchachos. ¿Cuál sería entonces el conflicto del cuento leído? A, la lejanía de dos amigos que se reencuentran en su vejez. B, el trabajo de un monje y su discípulo. O C, un monje que se niega a recibir a un general debido a su arrogancia. C. La A. María, ya no la sé. C, Martín, la C.
Matías Álvarez en la A. Enzo Barra dice la A. Vamos a ver la respuesta. Sí. La respuesta es la C. Muy bien, Mía. Obviamente un monje que se niega a recibir autoridad debido a su arrogancia. Dios mío, boté el vaso. Atención, chiquillos, si ustedes se fijan, con las preguntas que yo acabo de hacer, nosotros hablamos de los personajes y del conflicto narrativo. Entonces pregunto yo, ¿para qué entonces me va a servir identificar los personajes y el conflicto narrativo? Fíjense todo lo que ustedes acaban de hacer. Comprender la historia. Muy bien, para comprender la historia. ¿Para qué más? En el chat dice para entender el texto. Pero eso se lo dije. ¿Para qué más? Para conocer un proceso. Eso tiene un nombre, se llama secuencia narrativa. ¿Para qué más? Sí, me sacó de la clase. Muy bien, Matías Álvarez, para que tenga más sentido. ¿Para qué más nos puede servir? Para conocer los personajes. Muy bien, para conocer los personajes. Mira, yo anoté algunas cosas. Primero, nos sirve para diferenciar a los personajes. Eso alguien ya lo dijo. 2, para saber cuáles son las acciones. Alguien también habló ahí de la secuencia, ¿cierto? Las acciones. A ver. 3, nos sirve también para identificar sus características, la física y la psicológica, ¿cierto? Y lo otro, atención, nos sirve también para reflexionar, porque a partir de la lectura, ¿cierto? La solución a los problemas que ocurren en la lectura pueden ser similares a nuestra vida. Entonces, a través de la lectura también nosotros aprendemos a cómo solucionar algunos problemas de nuestra vida diaria, ¿cierto? Ahora, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo hice una serie de preguntas durante la clase, ¿cierto? Pero ahora voy a dejarles una actividad para ustedes realizar en casa. ¿Cuál es esta actividad? En base a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y que ustedes acabaron de hacer y de cerrar nuestra clase, ¿cierto? Tienen que, número 1, releer en el texto de estudio de séptimo básico el cuento del monje y el general. ¿Cuáles páginas son? Las 70 y las 71. Número 2, ustedes pueden responder estas preguntas en su cuaderno o si no, en un archivo Word. Escuchen la instrucción primero. Escuchen la instrucción primero. Ustedes van a poder responder las preguntas en su cuaderno o en un archivo Word. Usted las escribe en el archivo y las resuelve. ¿Qué preguntas? Las de la página 71. 3. Es importante, chiquillos, enviar el archivo, en el caso de las personas que lo hicieron en un archivo Word, o en un registro fotográfico, los que lo hicieron en el cuaderno, al correo que aparece ahí en pantalla. ¿Cierto? Okay. Atención. Páginas 70 y 71 y resolvemos las preguntas. Quizás hay personas que dicen, profesor, yo no tengo el libro. Ajá, no me anticipé. Porque allí, en el mismo Power, voy a dejar las preguntas del libro, que son estas 4, más esta pregunta de reflexión. ¿Cierto? Si usted participó en la clase, o pone atención al video de la clase que se sube después, va a poder realizar estas preguntas de una manera más fácil. ¿Ya? Y eso es todo, damas y caballeros. Ahora es espacio de preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama el libro? Es el libro de séptimo, de lengua y Yo no literatura. tengo ni una pregunta porque yo lo voy a hacer después. Sí, pero... Te lo mandamos por el email. Se envía por correo. Rayos. ¿Alguien más tiene duda o consulta? Por fax. No tengo problema en hacerlo después. No tengo fax. ¿Cómo se llama en la página? Están Profe, en la publicación 70 y 71. Pregunte. profe, ¿cómo puedo conseguir el libro? El libro, chiquillos, les recuerdo que los libros, una vez que el colegio indique que se pueden, que está abierto para atención de público, ustedes tienen que organizarse para ir a retirar sus libros. ¿Ya? ¿Pero esto es online?
¿Ok? Ya, muchachos, pregunta, para irse con una palabra, ¿con qué se van de esta clase? Aprendimos, Aprendimos. aprendimos que lo primero es aprendimos los conflictos. El conflicto, muy bien. ¿Qué más? En verdad, profe, no aprendí mucho porque a mí quedarme un asco y me sacó como Pucha, qué pena. de la clase. Lástima, Ahora pero me- recuerdo que pueden volver a ver el video la próxima que se Los sube después personajes. al grupo de Facebook. Los personajes, Ya. muy bien. Las similitudes de un texto escrito y una película. Bien, similitud entre texto escrito y película, muy bien. Valeria Vázquez dice en el chat, identificar los personajes y el conflicto, muy bien. ¿Qué más? Sí, Yo, profe, yo, ay, Ajá. yo descubrí que son los antagonistas. No tenía ni idea. Muy bien, los antagonistas, parte de los personajes. Excelente. Bien, muchachos, en resumen, nuestra clase hoy día trató de identificar, ¿cierto?, los personajes principales, personajes secundarios, ¿cierto?, de un texto, en este caso fue un cuento. También vimos que el conflicto que estos personajes desarrollan, ¿cierto? Y de esta manera nosotros nos podemos ya adentrar, introducir en otro tipo de avanzando en la materia. Ustedes quedan con una tarea, resolver las preguntas de la página 71 del texto de lengua del libro de texto de lengua y literatura, página 71. Son 5 simples preguntitas que ustedes pueden responder en base a esta clase. Les agradezco mucho su asistencia y participación y nos encontramos la próxima semana. Si alguien más tiene duda y consulta, aproveche de hacerla ahora. O como dijo alguien por ahí, para llegar a siempre. ¿cuándo que tengan guagua. ¿cuándo que tengan esta tarea? Lo acabo de decir, Robernal. La tarea está en la página 71 del libro, sino en la publicación de este video al término de, al cierre del video. ¿Para cuándo hay que pegarlo? Caso cerrado. He dicho caso cerrado. Robernal, las tareas tienen ustedes una semana para poder ir haciéndolas. ¿Ya? Esa es la idea. Usted se organiza en su semana y usted va a poder enviando la tarea. ¿Ok? Gracias. Ya, chiquillos. Un abrazo grande a todos. Que estén bien. Clase de educación. Que estén bien, cuídense.